El origen de las FARC se remonta a la época de la violencia, donde combatían conservadores contra liberales. A comienzos de los años 50 se habían creado varios grupos de guerrillas partiendo estos liberales con ideologías comunistas. Cuando inició el Frente Nacional al mando de Alberto Lleras Camargo, se organizaron como autodefensas campesinas. Luego, en 1961, Álvaro Gómez Hurtado, presidente conservador, denunció la existencia de 16 repúblicas independientes que, según él, escapaban al control del Estado y tenían actitudes reaccionarias. Entre ellas estaban la de Marquetalia, Río Chiquito, El Par, Guayabero, Sumapaz y la región de Ariari. Álvaro Gómez Hurtado decidió ponerle fin a estos enclaves comunistas y organizó varias operaciones para su exterminio, entre ellas la Operación Marquetalia. Esta se dio inicio en 1964 y fue un golpe histórico perpetuado por las Fuerzas Armadas colombianas conjunto al Plan Lazo, un plan realizado por Estados Unidos para acabar la amenaza comunista que se daba en Latinoamérica. Las autodefensas de Marquetalia, que eran como se denominaban a estas guerrillas campesinas, estaban dirigidas por Manuel Marulanda Vélez, que años después se convertiría en dirigente de las FARC. Para muchos, ese sería el inicio de las FARC-EP, que se consolidó como la guerrilla más del pueblo por medio de una revolución agraria. Este grupo está dirigido por el Estado Mayor Central, EMC, que está integrado por 25 miembros. El primer decreto fue el 1718 de 1958, donde se creó la Comisión Especial de Rehabilitación de las Zonas Afectadas por la Violencia, que se convertirían en unos espacios políticos para los movimientos guerrilleros, entre ellos la famosa. Luego, en 1982, el presidente Belisario Betancur constituye una comisión de paz con la cual logró en 1984 y 1985 firmar acuerdos con las FARC, el EPL y el M-19. Luego de esto nació el partido político Unión Patriótica, pero la paz volvió a hundirse después del asesinato de varios de sus miembros. Tiempos después, Andrés Pastrana, en 1997, antes de ser presidente, desmilitarizó 42.000 kilómetros de terreno para negociaciones con los grupos armados, lo cual se conoció como la zona de extensión del Caguán, pero también terminó en fracaso. Que surge en una coyuntura de confrontación política. La propuesta de Rojas Pinilla era un poco romper esa hegemonía del Frente Nacional tras el Pastrana. Borrero va a ganar las elecciones, pues genera un desacuerdo al interior de la ANAPO, que era el movimiento que respaldaba y había fundado Rojas Pinilla. Surge a raíz de la ausencia de unos espacios para otras posibilidades distintas al oficialismo liberal y al oficialismo conservador. El M-19 no fue la única expresión que quiso romper, de hecho el MRL, que era el Movimiento Revolucionario Liberal, que fue liderado por Alfonso López, y que hay, digamos, dentro del seno de los partidos tradicionales y por fuera de ellos, gente que busca hacerse campo en el juego político de manera independiente, y que además de eso le sumamos una época en la que las ideas socialistas y de progreso social tienen un fuerte auge, muchas veces impulsadas por las mismas políticas institucionales, como políticas de desarrollo impulsadas desde la CEPAL, la Alianza para el Progreso, que proponía reformas estructurales como por ejemplo una reforma agraria en el país,
Entonces hay un conjunto digamos, de ideas políticas de avanzada que no compaginan con una élite tradicionalmente sentada en el poder y que no está dispuesta a ceder esos espacios privilegiados. Es un país eminentemente rural, hay un proceso de urbanización acentuado por las recomendaciones de desarrollo por Lauchin Carry, que es un economista que hace una misión a finales de los años 40 y que los modelos económicos van a impulsar fuertemente el desarrollo urbano. Se está empezando con un proceso de industrialización, lo que hace que atraiga mucha población rural a las zonas urbanas. Aparece también un auge de las universidades. Hay confluencia entre un país que todavía está rezagado entre lo rural y un país que se está empujando a unas marchas muy retrasadas de lo que es la modernización y que en todo ese panorama, en lo que juega en el contexto mundial, por ejemplo, la polarización del mundo entre el bloque de la Unión Soviética y el bloque de Occidente, pues digamos van alimentando un contexto donde van a fluir todos estos movimientos insurgentes. Los hechos fueron muy iconográficos en términos con el robo de la espada de Bolívar, pero también la toma de la embajada de República Dominicana, el robo de las armas del Cantón Norte. Indudablemente el hecho que representa el M-19 a finales de los años 80, el Palacio de Justicia, ¿no? Con institucionalidad se ve fuertemente cuestionada por las actuaciones de algunos de sus miembros, especialmente de la fuerza pública. El papel político del M-19 cobró vigor con la Constitución Política de 1991. El proceso de paz se refrendó con una constituyente, que es una constitución que tiene dos matices, uno de corte social, la idea de un Estado social de derecho moderno, piensa establecer una serie de mecanismos de participación ciudadana, de defensa de derechos ciudadanos, una serie de mecanismos de participación ciudadana que le permiten hacer no solamente el control político directo, sino también poder generar sus propios procesos de desarrollo desde abajo. Es una constitución que engendra las transformaciones de los años 90 en todo el mundo y en América Latina, que es la liberación de mercados, que en la Constitución Política lo podemos resumir con dos articulados, que es autonomía del Banco de la República y protección del poder adquisitivo de la población. Ese es un marco de instauración de las ideas neoliberales en el país. Entonces es una mezcla entre una defensa de un Estado social de derecho y por otro de unas instituciones de libre mercado. Felipe, buenos días. Pues la idea es contarles un poco el origen de las guerrillas que algunos de nosotros pudimos percibir de primera mano, especialmente en la década del 70 y el 80. Las guerrillas para América Latina surgen a partir de la década de los 60. Hay que tener en cuenta la fuerte influencia de la Revolución Cubana de 1959 y también tener en cuenta la Revolución Rusa y la Revolución China. Esto motivó a que muchos estudiantes de las universidades públicas especialmente se inclinaran por tratar de tomar el poder por la vía armada. De hecho, muchos de nosotros en nuestra juventud pudimos percibir de primera mano y hacer quizá activismo político con algunos grupos representativos de estas guerrillas surgientes como el M-19, las FARC, el ELN, el EPL, etc. Hay que recordar que, por ejemplo, la guerrilla del ELN nace en San Vicente de Chucurí y se fortalece posteriormente en su parte ideológica en las universidades públicas, especialmente en las universidades de Santander, al igual que el M-19. Sin embargo, las guerrillas no lograron tomarse el poder como lo pretendían y poco a poco se fueron contaminando con todo el tema del narcotráfico, lo que llevó a un declive de esta ideología marxista propuesta en los años 60. Como me lo pregunta Felipe, hubo varios intentos de paz, especialmente el de Belisario Betancur, y otros intentos muy interesantes, como ocurrió con la paz que firmó el movimiento 19 de abril, el M-19, en manos del ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Rafael Pardo.
Este fue un proceso muy importante que lastimosamente concluyó con la muerte de la mayoría de sus integrantes, especialmente con su líder máximo Carlos Pizarro León Gómez, quien es asesinado en un avión de Avianca, y el exterminio brutal por parte del Estado y de particulares de la Unión Patriótica, que era considerada el brazo ideológico de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. No obstante, hoy en día tenemos un panorama cambiante y este panorama nos va a llevar a un proceso de paz que sin lugar a dudas permitirá un nuevo acceso a la política a estos grupos de izquierda que actualmente se han venido consolidando, Felipe. Listo, profesor, muchas gracias por la entrevista. Con mucho gusto, Felipe, y bueno, todos a jugárnoslas por la paz, que es lo que le queda al país para que pueda salir adelante.